Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cómo han estado? Bien, Bien, gracias a Dios, para servir a Dios y a usted. bien, gracias a Qué Dios. bueno, muchas gracias, bendito sea Dios. Pues vamos a comenzar con esta parte que me parece la más bonita de la que hemos llevado en este aprendizaje del Espíritu Santo y que nos ha llevado a reflexionar internamente la importancia de esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el mismo Dios, Está tratando de entrar Ligia. que es el mismo Dios que se acerca a nosotros. Vamos a admitir a Ligia y vamos a admitir a Rosalinda. Están entrando. Se están conectando. ¿Nos escuchas, Ligia? ¿Nos escuchas, Ligia? Sí, Ah, perfecto. Ya no nos falta entonces. Se está conectando Rosalinda. Ya me conecté, Marco. Perfecto. Te Gracias, buenas escuchamos y me tardes. escuchas. ¿Escuchaste? Bien. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, quería comentarles, hoy empezamos 7:30. Quisiera poner a votación la hora, si les acomoda, el lunes primero y lunes tercero a las 7:30 de la tarde. ¿Están todos de acuerdo? Levante su mano quien diga que sí. a la hora que tú Yo, digas, a mí sí me acomoda. a la Excelente. hora que tú digas. Perfecto. Entonces lo vamos a dejar así ya de ahora en adelante. Em, un pequeño aviso antes de empezar. Va a haber un retiro. Un pequeño retiro de 2 horas y media. Pro comité de construcción del Templo de San Patricio y a su vez platicar un poquito de todo lo que está pasando, cómo lo tenemos que vivir y por qué lo tenemos que vivir especialmente como familia. Ustedes tienen ahorita la primicia, todavía se está elaborando, sería el primer domingo de agosto. Ujú. Y nada más que estén las invitaciones, que nos pongamos de acuerdo, se las voy a mandar para que me hagan favor de distribuirlas en sus grupos de WhatsApp. Va a ser transmitido por estos medios, por los medios electrónicos. No, la idea es que todo mundo pueda participar, inclusive desde su casa. Entonces es una buena actividad que yo creo que nos va a ayudar. Y en cuanto lo tengamos, en cuanto quede definido por parte del comité que se está formando, yo se los hago saber, pero para que vayan haciendo un huequito en su agenda, va a ser en domingo. La idea es que sea el retiro y después la misa. Entonces, si hay pretexto por ver a un padre en la misa, mejor vemos a nuestro padre en la conclusión del retiro y así ayudamos en el movimiento de la reconstrucción. Ya les avisaré y bueno, nos pondremos todos de acuerdo. Em, Todavía los servicios no se restablecen, todavía el señor arzobispo no ha dado la señal y el banderazo de salida. Entonces, las cosas hasta ahorita pues siguen de la misma manera. Tenemos que aguantar un poquito, tenemos que esperar a que el señor arzobispo nos indique y entonces podamos nosotros salir. Como ustedes saben, la Ciudad de México ya está en semáforo naranja y algunas actividades se han empezado a recobrar. Las iglesias son con el 30% de ocupación de la misma y así han empezado este proceso que le llamamos de nueva normalidad, que más que una nueva normalidad es una nueva forma de estructura de vida, ¿no? Eh, en cuanto tengamos algún aviso, se los haré saber y obviamente empezaremos con la programación como habíamos platicado la sesión pasada.
Muy bien. Entonces vamos a comenzar. ¿Todos ven la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Comunidad de liturgia. A ver, voy a regresar uno. Comunidad de liturgia, parroquia de Nuestra Señora de Monte Carmelo. Y le llamo comunidad porque eso es lo que somos. Ustedes en esta semana hicieron favor por 2 medios de mandar fotos recordándonos esa convivencia tan bonita que tuvimos hace 2 años y 3 años, las dos comparaciones. Y de un año al otro se vio cómo creció nuestra comunidad y se vio cómo todos juntos pudimos participar. Esperamos que pronto podamos volver a hacer un evento así, podamos volvernos a reunir, en nombre sea de Dios, y mientras tanto utilicemos los medios electrónicos para estar cerca, para aprender y para orar unos por los otros. Las necesidades son muchas, de muchos tipos, los cambios son muchos, de muchos tipos, y la forma en la que nos tenemos que relacionar con nuestra fe también está cambiando y va a cambiar. En realidad, se dice que los niños que nazcan ahora van a ser la generación coronavirus, con una serie de cosas alrededor que tienen que vivir, y es cierto. Y nosotros tenemos que adaptarnos precisamente a este periodo de coronavirus. Estaremos con esa situación de vida los próximos años, no sabemos cuánto tiempo, porque el hecho de que el semáforo se levante no significa que el virus termine, sino que es manejable por las autoridades y a lo mejor existe un medicamento mejor para ello. No nos angustiemos, tomemos el camino con calma y con Qué paz. bueno. Muy bien, vamos a Eh, empezar con una oración. Estamos aquí reunidos en el nombre del en nombre Padre, del del Padre, Hijo y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Leamos todos juntos. Oh Espíritu Santo, Oh Espíritu amor del Santo, Padre y del Hijo, amor del Padre y del Hijo. Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, ¿Cómo debo? lo que ¿Cómo debo debo? callar, Lo que lo que debo, debo escribir, lo que debo cómo debo escribir, actuar, lo cómo, que debo hacer para procurar tu gloria, en lo que bien de debo las hacer almas y de mi para propia cambiar satisfacción. de las almas. Espíritu Porque Santo, ilumina mi del entendimiento, Espíritu Santo fortifica mi ilumina mi voluntad, entendimiento, fortifica mi voluntad. dame agudeza para entender, Dame agudeza para entender capacidad para retener, y método capacidad y para facultad retener, para aprender, método y sutileza facultad para para aprender, interpretar, sutileza para gracia y interpretar, eficacia para hablar, dame gracia y acierto eficacia para para empezar, hablar. dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Oye, Marco, Santo. Marco, ¿Sí? Marco, yo veo una pantalla donde está la Virgen, pero no vi. yo también. Ok, un segundo. Yo A estoy ti igual te que veo Ligia. pequeñito. Un segundo y volvemos a... No, yo seguí la oración con Marco. Yo no veo más que la Virgen también. Yo sí, Estoy la repitiendo. pantallita de Marco pequeña, pequeñita, huye a un lado, así como ahorita te estoy viendo a ti. Ah, ok. No, pues, ya aquí está. ¿Sí? Bueno, Ya, ya la... Sí, ya ya, apareció. Sí. Perfecto. así es, porque nada más seguimos la voz de Marcos, yo también. Lo que alcanzaba, nomás iba yo a las caídas. Muy bien. Lo importante es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Entonces, Así les es. voy a poner mute a todos para que nos escuchemos mejor. Ok. Y esta sesión les decía que es la que más me ha gustado
por lo siguiente. Y vamos a empezar con la alumna estrella. El Espíritu Santo debe ser nuestra luz, nuestra inspiración, No se ve aún. y es... Se ve lo de este lado, pero lo que tienes allá no. No sé qué es lo que quieres que se vea. No te entiendo. Se ve nada más la palomita, pero Eso de es lo que allá tienes que no. ver. El Espíritu Santo es nuestra conexión con el Padre y con el Hijo. Solamente a través de Él vamos a ser capaces de crecer. Vamos a ser capaces de conectar con ellos, pensar, amar y sentir como ellos. Veíamos en las sesiones anteriores las virtudes, los carismas, los dones y los frutos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y entonces, hubo 2 personas que mandaron su tarea, ¿eh? A ver, agarren su mano derecha, todas menos Michelle. Agarren su mano derecha, agárrense la oreja y jálensela. Ok. A ver, Michelle. Te cedo el micrófono, queremos escucharte. Mande. Pues ya, le hubiera dado Yadira, pero no se conectó, ¿ah? Ella lo hizo más bonito. Oye, no, bueno, yo nomás lo hice como para tratar de entender si estaba bien, ¿no? Si, más bien si mi entendimiento había sido el correcto. Entonces, pues bueno, las virtudes, nos hablabas que hay las humanas y las teologales. Dentro de las humanas tenemos como otra subclasificación, que son las humanas y las morales. Dentro de las humanas yo encontré que, y estas, bueno, se mejoran con educación, actos deliberados y perseverancia, pero yo encontré también que hay dentro de esta clasificación lo que son las cardinales, que son como que las que te ayudan a mejorar para llegar, para ir avanzando dentro de las virtudes, y que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las normales, las virtudes humanas que tenemos que ir inculcando a nuestros hijos desde chiquitos, ¿no? Orden, obediencia, sinceridad, generosidad, compañerismo, titipuchar. Y bueno, las teologales, que ya es más al servicio por Dios y para Dios, y para el servicio de los demás también, es la fe, esperanza y la caridad. Y ese es como el primer nivel, las virtudes. Y entonces de ahí, cuando el Espíritu Santo, como que le abrimos una rendijita y empieza a trabajar en nosotros, esas virtudes se pueden convertir en carismas. Y al final los carismas son regalos del Espíritu Santo que sirven para edificar a la iglesia y para el servicio a los demás. Y los carismas, nos mencionaste que son amor, inteligencia, magisterio, ministerios diversos, virginidad y vida consagrada, sanación, ¿no? Entre algunos. Y que esos carismas, cuando ya nos dejamos nosotros llevar, ahora sí, por completo por el Espíritu Santo, se pueden convertir en dones o se convierten en dones, que es finalmente la perfección de ese carisma y son nuestra relación con Dios. Cómo nos relacionamos con Él, ¿no? Y los dones pues son los 7 que ya hemos estudiado: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y de los dones pues viene, por gracia del Espíritu Santo, los frutos, que son la manifestación de esos dones, y es para el servicio a los demás y para honor y gloria de Dios. Y son 12, que es amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, felicidad, modestia, continencia y castidad. Y esa es mi tarea, maestro. ¿Estuvo bien? Muy bien, a ver qué le digan sus compañeros. Sí. Ay, perdón, compañeros, por mi letra, ¿eh? No, estrellita, Es que así de estrellita. rápido. Pon tu frente, Tico, estrellita. Muy bien. Yo ahí tengo una duda, Marco. ¿Quién está hablando?
Yo, Rosalinda. Yo, por ejemplo, estaba viendo lo de los carismas y ahí yo como que me confundo. O sea, son como esa parte porque lo estaba leyendo y decía que eran de inspiración, de revelación y de poder. Pero es esa parte que la gente habla en lenguas o ve ciertas cosas Esas y, tres divisiones que dices son ajá, el origen, pero ajá, cualquier cosa que se haga con una entrega después de una oración y en servicio de la iglesia y crecimiento y unión de los cristianos, todo eso es carisma. Y el carisma va desde el carisma de lenguas, que también se oye como don de lenguas, carisma de lenguas, el carisma de la enseñanza, el carisma de un sacerdote, el carisma de una religiosa. Son innumerables, porque son tantos como acciones puedas hacer alimentado por el Espíritu Santo hacia los otros. es que esa era mi duda, es lo que te iba a preguntar, que yo lo encontré así y luego lo encontré como tú lo expones, que también es al transmitir algo. Entonces todo eso es, ¿cómo te das cuenta que es Mira, un dime las carisma? tres que me dijiste. Te dije de inspiración, que vienen Inspiración. siendo lenguas e interpretación de lenguas. Y luego Bueno, de son los únicos revelación, porque también hay, por ejemplo, la capacidad de... está entrando alguien ya. La capacidad de enseñanza, la capacidad de pedagogía, la capacidad para... Todo eso son carismas, pero es correcto. Es decir, esas tres agrupaciones, como te decía, son por el tipo de carisma, de origen, de por origen. el tipo de carisma. Y entonces, ¿dónde viene esto que explicas tú, las capacidades que tiene cada Es el ser humano? siguiente paso. Cabe en una de las tres. Todo cabe en una de las tres. Esa era mi duda de las carismas. Ok. Y a ver, ¿y cómo te das cuenta? O sea, ¿cómo sabes? Yo misma no me puedo decir, ahí tengo esto? ¿No es como de la parte del ego? ¿O alguien te Tienes, lo ve? La tienes parte que del pedir, ego. tienes que pedir el Espíritu Santo antes de Ujú. iniciar tu día, antes de iniciar cualquier tarea. ¿Vas a Ok, ya. cocinar? Pide al Ok. Espíritu Santo que te ilumine. Haces oración y tú vas a saber si está el Espíritu Santo o no. Pero tienes que pedirlo. ¿Puedo decir algo? Ligia, sí, se nos fue, ya podemos continuar contigo. Sí, ¿Quién se fue? es que se apagó Tú. tu imagen. Ah, Adelante. qué raro. Bueno, no, nada más de lo que comentaba Rose ahorita, yo también encontré por ahí que decía que son como una especie como de habilidades, Ajá. pero bueno, a lo mejor no es la palabra, pero así como que la quise como entender, traducir, como ciertas habilidades que tenemos son como regalos innatos que al ponerlos al servicio de los demás nos llevan pues obviamente a hacer el bien y a ir construyendo pues, la comunidad del amor. Nada Entonces, más por que es ejemplo, ahorita lo diferente que un decía Marcos, altruista, perdón. es diferente un altruista Ujú. a alguien que da caridad por amor. Y los dos están Ah, entregando algo. sí, o por ejemplo, Entonces, ahorita con lo que decías de lo de que vas a hacer la comida, pedir al Espíritu Santo, pues a lo mejor también, o sea, tienes ese carisma de un buen sazón, ¿verdad? Y al estarlo poniendo al servicio de tu familia, estás haciendo ese bien, o sea, estás dando amor a través de eso para lo que Dios nuestro Señor a ti te dio, esas habilidades o esos regalos o exactamente, esa. Ujú. exactamente. Muy bien. ¿Puedo comentar algo? No se te oye nada si no te pones el micrófono. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, Sí, amiguita, ya te escucho. Bueno, yo lo que investigué también de los dones y de los carismas, todo esto, es que algo muy importante que tenemos que tener es a María
pues como aliada, porque María es quien tiene pues un lazo de unión muy fuerte con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí en el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, en el numeral 25, dice algo que me sorprendió y la verdad es que nunca lo había tomado yo en cuenta esto que dice. Se los voy a leer, está chiquito, no está muy grande. Dice: Dios Espíritu Santo comunicó a María, su fiel esposa, sus dones inefables y la eligió como dispensadora de cuanto posee, de manera que es ella quien da sus dones y gracias a quien quiere, en la cantidad que quiere, como y cuando lo quiere. Ningún don celeste se concede a los hombres por consiguiente, sin pasar por sus manos virginales. Por ser esa la voluntad de Dios que dispuso de todo lo que recibiéramos de María, y porque así convenía que fuera enriquecida, ensalzada y distinguida por el Altísimo, la excelsa Señora, que quiso ser pobre toda su vida y se humilló y ocultó hasta el fondo de la nada con su profunda humildad. Así lo ven la Iglesia y los santos padres. O sea que esto es una invitación a que, como dice Marco, no solamente le pidamos al Espíritu Santo en las mañanas los dones y los carismas que vamos a necesitar durante el día, sino que también le pidamos a nuestra Madre que ella, como intercesora y esposa del Espíritu Santo, sea quien nos conceda esos dones y esos carismas que vamos a necesitar, porque ella pues es pues la esposa del Espíritu Santo, y para mí realmente fue pues una sorpresa ver que es ella quien da los dones del Espíritu Santo a quien ella cree conveniente. Sí, no realmente los da los dones del Espíritu Santo, porque el único que puede dar los dones del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Ella es intermediadora del Espíritu Santo y es la santa de las santas. Pero cualquier santo lo puede hacer. ¿Por qué se le reza al patrón de los carpinteros? Para que esos carismas, para que esas habilidades les sean otorgados. Al santo que es patrón de los maestros y de los músicos, y en fin, de cada lugar, cada santo tuvo algún carisma particular y puede interceder por nosotros. Obviamente, la santa de las santas es la Virgen María, y por consiguiente, pues ella puede darnos cualquiera, ¿verdad? Son dos niveles. No podemos decir que orar con Dios, que es el Espíritu Santo, es igual que orar con la Virgen María. Siempre es a Jesús por María. Adelante, Rosalinda. Entonces el carisma, como lo menciona Ligia, es tus habilidad, la habilidad que tienes más, Mira, lo que dame tú un puedes segundito desarrollar más, porque ella dijo habilidad, pero no era como tal. dame un Pero es segundito eso. y creo que va a quedar un poquito más claro con uno Ok, de los esquemas. ¿Sí? ok, gracias. Sí. Específicamente esa parte. Ujú. Muy bien. Bueno, después así como que de panzazo, Yadira nos mandó una presentación, nada más que como dijo Michelle, pues Yadira no ha llegado. Vamos a ver si la podemos ver. Ella nos puso aquí el Espíritu Santo, dones, frutos, virtudes y carismas con sus definiciones. ¿Quién No es el se ve. Espíritu Santo? El significado de los 7 sagrados dones con unas referencias en el catecismo. Todavía no se ve ese esquema. ¿Mande? Todavía no se ve ese esquema. No se ve la presentación de Yadira. Un segundo. Sí, es que como es de otro tipo, tengo que hacer un cambio aquí. Como Es que la de Michelle sí la pude integrar, pero la otra no la puedo integrar. A ver, Ah, ok. ¿sí? Entonces este sí, ya Espíritu está. Santo,
que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, sus dones, sus frutos, sus virtudes, sus carismas. Nos dice el significado de los dones con una referencia en internet y el Catecismo de la Iglesia Católica, unos numerales. Aquí nos representa el Catecismo de la Iglesia Católica en su tercera parte, Vida en Cristo, artículo 7, las virtudes, que van del 1803 al 1829. Y si esta no se ve casi, pero aquí nos marca los frutos: caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, etcétera. Aquí nos marca las virtudes que, como tú decías, humanas, teologales, como hemos visto, humanas, teologales o de fe, que las teologales, fe, esperanza y caridad, las morales, y de las cardinales nos pone prudencia, justicia, fortaleza y templanza. En los dones nos pone los 7 sagrados dones y nos explica en qué consisten, lo que hemos estado viendo y platicando ahora. Y los carismas, que también se ve un poquito pequeño, pero dice alivio de los fieles, instrucción de los fieles, gobierno de la comunidad y otros. ¿Ok? Entonces, lástima que no nos lo pudo compartir, pero lo tienen ustedes y lo van a tener en la presentación para que lo puedan ver un poquito más adelante y ojalá y después nos pueda compartir Yadira. Entonces vamos a regresar. A nuestra presentación y vamos a comenzar con un esquema que yo preparé a ver si queda un poquito más claro. Si no, ampliamos las dudas juntos después de ese esquema. Para poder platicar sobre esto, primero hay que entender todo lo que está alrededor, porque estamos viendo al hombre en su esencia, al hombre en toda su plenitud. Y la ciencia que se encarga de estudiar al hombre se llama antropología. Hay varios tipos de antropologías, es decir, se estudia al hombre desde varias facetas para poder entenderlo globalmente. En la que nos vamos a centrar hoy se llama antropología filosófica. Esa antropología filosófica es el esfuerzo reflexivo del hombre por lograr la comprensión de sí mismo y de su entorno a través de la razón individual, social, iluminada por la historia. Este esfuerzo obedece a la necesidad del hombre de descifrar su propio misterio. Esto es de una universidad católica española. Si resumimos esto, es que el hombre, todos, hombre y mujer, tenemos necesidad de entender cómo manejamos las cosas, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos, a dónde queremos ser, en fin, si lo vemos desde el punto de vista católico, hacia dónde queremos llegar. Esa salvación que tanto buscamos. Esta antropología filosófica, una de sus partes se le llama teológica. Teología es el estudio de Dios y la antropología teológica es el estudio del hombre a través de la visión de Dios. Y dice, intento, reflejo o consciente del hombre por alcanzar la comprensión de sí mismo a través de la revelación. ¿Y quién nos da la revelación? Dios. ¿Gracias a qué? A los dones y carismas que el Espíritu Santo nos da, que nos provoca frutos y nos hace llegar a Él. Ese es el camino. Y ahí es donde nosotros encontramos cómo vamos nosotros funcionando y actuando. Ilumina toda la realidad humana desde la perspectiva de la fe y reflexiona sobre el ser y quehacer del hombre
en el mundo redimido por Cristo. Entonces partimos a través de la entrega de Cristo, que es lo que llamamos los últimos tiempos, para saber cómo ser esa iglesia peregrina y granjearnos esa promesa de salvedad que Jesucristo nos alcanzó a través de su pasión, su muerte y su resurrección. ¿Hasta ahí vamos bien? Ubicando al hombre desde esta forma, si lo vemos en un principio, Aristóteles manejaba al hombre como una dualidad. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está formado el hombre? Seguro me van a decir, Alma y cuerpo. de alma y cuerpo, ¿cierto? Sí. Bueno, pues esta teoría del dualismo fue válida en la Iglesia Católica con ciertas aseveraciones, con ciertas delimitaciones con respecto a la filosofía de Aristóteles, y Santo Tomás de Aquino vino a reforzarla diciendo si existe una parte corporal y una parte que es de alma, pero somos mucho más que eso. Y entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 362 y siguientes, así como en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, encontramos que el hombre efectivamente es cuerpo. Pero efectivamente también parte de sí mismo, inseparable, no separado como la gráfica anterior, sino conforman una unidad, tiene un alma. Y además de eso, por la gracia de Dios, tiene un espíritu. Y en la Biblia encontramos separaciones entre alma y espíritu. ¿Sí? Aunque podríamos decir que ahí la diferencia es tan sutil que prácticamente se convierten en una sola. Pero lo que es importante ver es que el hombre en esta Trinidad o en este contexto no puede separar su cuerpo del alma, ni el espíritu del alma, ni el cuerpo del espíritu. Y seguramente ustedes me van a decir, cuando me muera, este cuerpecito de sololoy que me cargo, pues ya no va a existir, ¿cierto? Ese cuerpo, como tú y yo lo conocemos, no va a existir. Pero una promesa, porque Jesús nos lo enseñó cuando resucitó. Él resucitó como un fantasma, como algo etéreo. Resucitó como alguien con cuerpo. Un cuerpo diferente, pero era un cuerpo. Y cuando nosotros resucitemos, después de su llamado, vamos a resucitar con un cuerpo. Con un cuerpo que hoy no conocemos, que hoy no podemos ni siquiera imaginarnos cómo será, porque ya no tendrá esas necesidades de sueño, de hambre, de frío, de calor. La única necesidad que vamos a tener es unir esa unidad que somos cuerpo, alma y espíritu con la unidad trinitaria de un solo Dios en una sola oración, en una acción de alabanza, en una acción de amor mutuo. Entonces al hombre visto desde esta perspectiva, cuerpo, alma y espíritu, si ustedes se ponen a ver, abarca absolutamente todo lo que hacemos. Porque tenemos el cuerpo que tenemos que cuidar, y entonces lo que hacemos, esas habilidades que tenemos capacidad de hacer, se hacen con el cuerpo, pero se transforman en la medida en la que el alma y el espíritu entran en la actividad. Y entonces se convierten en un carisma. O en un don, si es en la relación con Dios. Vamos a ver. ¿Vamos bien? Entonces el centro de todo esto
estamos viendo que es el gran desconocido, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es luz, luz para todos, luz que nos llama, luz que nos llena, fuego que purifica, Paráclito, que nos enseña a entender, que nos enseña a amar, que nos enseña a actuar, que nos enseña a pensar como Dios para podernos entregar a los demás. Ese Espíritu Santo tiene 4 funciones: su acción, cómo actúa en nosotros y qué efectos produce. A esto se le llama neumología o pneumología, como lo quieran escribir, está permitido de las dos partes. Pneuma, que es aire, ¿sí? Y se acuerdan que el aire en esa noche de Pentecostés, donde estaba todo cerrado, donde esos apóstoles escucharon un ruido, ¿se acuerdan? ¿Quién era? El Espíritu Santo. En hebreo se le dice roar al Espíritu Santo. Y nosotros lo utilizamos en la misma escritura sin traducir. El roar de Dios, para alabanza se utiliza mucho. Y se le llama neumología porque es el estudio del Espíritu Santo. Y aquí nosotros estamos en la pura capita exterior. De ahí nos podemos meter y meter y meter. Su acción se encuentra, y lo podemos encontrar en la Biblia, profetizando desde el inicio de los tiempos, desde el Génesis, como promesa, ¿sí? Y como venida después de Cristo. ¿Cómo actúa? ¿En dónde? En todo acto político, en todo acto moral, en todo acto físico. ¿Hay algo más afuera de esto? No existe nada. La cosa es que lo dejemos actuar nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo está en todo, absolutamente todo lo que hagamos, si lo dejamos entrar. ¿Y cómo actúa en nosotros? Si se lo pedimos, nos concede dones y carismas. Nos otorga habilidades, dones y carismas. Nos envía, como a esos apóstoles, en donde todos, con excepción de Juan, ¿cómo murieron? Martirizados. Entonces quita el miedo, porque envía de una manera que permite ver el porqué último de las cosas. Y se derrama, empezando en el bautismo, donde cuando nos unge, el Espíritu Santo entra en nosotros y se derrama. Desde ese momento hasta nuestra muerte, siempre que lo dejemos, derrama su amor, su fuego, su sanación, sus carismas, sus dones. Los efectos que podemos ver del Espíritu Santo los vimos en el mismo Cristo, cuando el Espíritu Santo anunció, cuando por primera vez en su bautismo Dios dijo: este es mi Hijo muy amado, estaba ahí representado en una paloma. Es vida nueva porque Jesús lo trajo para que lo que todo existía se cambiara y aprendiéramos a vivir de una manera nueva a través del Espíritu Santo que tenemos dentro. Una fuerza divina porque nos permite sortear cualquier adversidad si lo dejamos actuar. No significa que lo resuelva a lo mejor de la manera en la que queremos, pero significa que podemos vivir, manejar, caminar y ver las cosas de manera diferente. Nos hace hijos de Dios a través del bautismo. Después de esto nos instruye y dirige. ¿Se acuerdan el ejemplo que tanto les he dicho del Pepe Grillo con Pinocho? Que le decimos al Espíritu Santo: bueno, ahorita no, pero nos está dirigiendo.
e intercede. Ayuda a interceder por nosotros para que podamos llegar a esa promesa. Todo esto es una persona divina. Todo esto es como si hubiéramos tomado unos rayos X y viéramos sus huesitos. Nos podemos ir todavía mucho más, como en medicina hacen una resonancia magnética o algún otro estudio interno, porque tiene para mucho. Nada más ni nada menos, es el que hace que la iglesia camine, es el que hace que la iglesia funcione, es el que hace que la iglesia continúe. ¿Vamos bien? Muy bien. Así pues, para entender la mecánica, tenemos un primer escalón. Y vamos a hacerlo como una escalera, que es una forma gráfica ascendente, porque nosotros representamos que Dios está en los cielos, entonces tenemos que ascender. Hemos oído muchas veces en la Biblia que Jesús ascendía al punto más alto para acercarse más a Dios, que es metafórico, porque es simplemente salirse del mundo para entrar a Él, ¿no? ¿Perdón? Yo la dejé entrar, sí. Todo empieza en el principio de la vida. Creación, vida. Y ahí nacemos con virtudes humanas. Hay cosas que innatamente ya tenemos. Hay cosas que innatamente ya podemos hacer. Todo esto hasta nuestro bautismo, que normalmente nuestro bautismo es cuando somos pequeñitos. Pero aún siendo grandes, como solo a través de que el Espíritu Santo entre en nosotros es que puede hacer que actuemos con Él y por Él, el bautismo es donde marca hasta dónde terminan el escalón de las virtudes humanas. ¿Sí? Estas virtudes humanas, si nosotros tenemos un proceso de conversión, y el primer sacramento que nos ayuda a esto se llama confirmación, que aunque muchos de nosotros lo hemos hecho cuando éramos chiquititos, hoy ya se pide que sean de 13 a 14 años, 12 mínimo, para que tengan conciencia, si es que tuvieron una buena catequesis, que ahí es donde estamos adoleciendo un poco, para decirle un sí a Dios. Un sí de amor, un sí a su plan y un sí a aceptar al Espíritu Santo y pedir que actúe en nosotros. Es un Pentecostés, como el que tuvieron los apóstoles, en donde se iluminaron y con esas lenguas como de fuego, como dice la Escritura, a nosotros también nos ilumina. ¿Cuántas veces ustedes han orado, han guiado un rosario, han dado un consejo, han comentado algo y la otra persona les dice, como decíamos la sesión pasada, me dijiste justamente lo que necesitaba? Esa oración que hiciste ante todos era lo que yo necesitaba, lo estaba buscando, ¿cómo me ayudó? No eres tú. Es que el Espíritu Santo te está usando y está usando esas virtudes humanas que tienes, fortalecidas por el fuego del Espíritu, para convertirse. Esta conversión, si dejamos actuar al Espíritu Santo, se convierte en un carisma. Así, por ejemplo, nosotros vemos que los sacerdotes, por ejemplo, los de la apostólica, su carisma es la enseñanza, ¿cierto? Ese carisma se les da, se les enseña, se les hacen sus habilidades humanas, se les enseñan técnicas de locución, de didáctica, de todo, pero pegadas con el Espíritu Santo para que se convierta en un carisma que permita hacer crecer la iglesia
y unificarla. Si el carisma que tenemos, si esas habilidades, virtudes humanas, logran unir la iglesia, y la iglesia, queridas hermanas, somos ustedes y yo. No son los muros, no son los sacerdotes solamente, no es la iglesia, somos todos. Si podemos construirla y si podemos unificarla, es porque el carisma, porque el Espíritu Santo, porque Dios está en nosotros. Si volvemos a la comida, si en esa comida se logra tener una comida agradable, que todos se saboreen, que todos se sientan halagados y halaguen a la persona que lo hizo, ahí ya está el Espíritu Santo, porque está el amor. Si todos llegan, se sientan, comen como animalitos, se paran y se van, ¿dónde estuvo el amor? No lo hay. Fíjense muy bien que los carismas se deben pedir. Los carismas es algo que debemos pedir, específicamente al Espíritu Santo, y puede ser por intercesión de algún santo o santa o de la Santa Virgen María, quien más nos inspire. Y estos carismas, en su gran mayoría, excepto el carisma de lenguas, que se llama glosolalia, porque no es que hablen latín, francés, inglés, que se da, pero normalmente la glosolalia es un lenguaje que le dicen el lenguaje del Espíritu Santo, que son puros signos de lenguaje que no se entiende. Pero hay el don para poder entender esa glosolalia. ¿Sí? El padre Cantalamessa, no sé si lo conozcan, él es el encargado de la parte de predicación del Vaticano. Es un padre muy carismático y él aprendió a hablar español de 0 a un 70-75% en menos de un año. ¿Saben por qué? Porque tiene el carisma de don de lenguas. Y el Espíritu Santo le permitió que para la misión, vino una vez a México, no pudo hablar más que con un traductor, pero hablar cosas de fe con un traductor, el tiempo está desfasado, el camino está fuera. Entonces, no funciona igual. En menos de 12 meses, más o menos 10 meses, llegó y dio su prédica en español. Bueno. Y los dones, ¿se fijan cómo va creciendo? Y se fijan cómo cada escalón va siendo más grande y más comprensivo. El Espíritu Santo es el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el Espíritu Santo está encendido. También se piden. Pero aquí nuestra relación es con Dios. Voy a regresar porque si no me demuestra la otra. Su relación es con Dios. Entonces los carismas, unificamos la iglesia, pero están muy ligados a la relación con los otros, a la interrelación. Los dones, que ya los vimos, los 7 sagrados dones, son comunicación, entendimiento, unificar el camino, comprender, hasta llegar a pensar como Dios piensa. Entonces son de relación directa con Dios. Y por último, los frutos. Y si ven el escalón, está chiquito, pero sí se ven. ¿Quiénes están ahí? Un montón de santos. Cuando una persona tiene carismas que logran convertirse, conjunto con los dones, en un servicio, en un pensamiento, en una actitud, en un caminar, con los otros, con Dios y con uno mismo,
son los frutos que nosotros vimos. Pero estos, queridos hermanos, primero son la llave y nos lo puede enseñar cualquier santo. La más grande, Santa María de Guadalupe. Pero cualquier santo, inclusive alguien canonizado, para que no se enoje Ligia, como Conchita, nos enseña cómo dar estos frutos, en donde podemos dones, carismas, virtudes unidas, dadas y soportadas por el Espíritu Santo para unificar y construir la iglesia y llegar a Dios. Pero estos, queridas hermanas, no se piden, como veíamos la sesión anterior. Estos se conquistan. ¿Y cómo se conquista algo? ¿Cómo se conquista bajar de peso? Pues con una dieta y ejercicio. ¿Cómo se conquista poder correr un maratón? Entrenando todos los días. ¿Cómo se conquista ser un chef o ser un cocinero con un sazón excelente? Cocinando todos los días. Entonces nunca podremos pedir un fruto por sí, porque viene ligado a los carismas y los dones que sí se piden. Pero si pedimos el don y el carisma adecuado, vamos a poder dar ese fruto. Y Dios nos va a poner, por eso es que nos pone muchos momentos donde los vamos a poder practicar. Entonces, cuando malamente pedimos un fruto, por ejemplo, el de la paciencia, nos dice Dios, a ver, ahí te va el fruto de la paciencia. No. Te pide, ponte en oración. Entiende lo que yo busco de ti. Entiéndete a ti con los demás y entiéndete a ti conmigo. Y yo te voy a poner muchas oportunidades para que practiques tus frutos. Y entonces te va a poner muchas oportunidades en donde tu paciencia va a ser retada. ¿Puedo hablar? A ver, entonces, Podríamos terminar la idea completa y después comenzamos con preguntas para no perder ahorita el hilo. Entonces lo importante es que cualquiera de los frutos implica trabajo, implica exponerse a la situación, implica trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo y trabajarlo. El caso de Juan Diego, el obispo le entendió o le aceptó la idea de construir al Tepeyac la primera vez. Ni él estaba convencido, hasta él se daba la vuelta atrás del cerro para cuidar a su tío. ¿Qué tuvo que hacer? Ir una vez, ir otra vez, ir otra vez. Y después de eso, siguió yendo y siguió yendo y siguió yendo, construyendo, construyendo, construyendo. Y así es como se hacen los santos. Todo este cadena de escalones lo vemos en cualquier vida de santo. Lo que la iglesia ve en los santos no es tanto que sea un hombre o una mujer de oración. No es tanto que haya pertenecido a una orden sacerdotal de monjes. No. Es que frutos de amor dio. Porque tanto, hasta se dice, por tus frutos te conoceré. ¿Recuerdan el pasaje de la Escritura? Por tus frutos te conocerán. Porque esto es un proceso. No lo podemos cortar. Y con esto podemos llegar al encuentro con nuestra Santísima Trinidad. ¿Qué necesitamos para ello? Conocimiento, apertura y docilidad.
Si no conocemos las virtudes, si no conocemos los carismas, si no conocemos los dones, si no entendemos los frutos, vamos a estar perdidos. Y lo vimos cuando empezamos a ver los frutos y los dones, que unos pensaban que era, o pensábamos que era una cosa y era otra, ¿verdad? Apertura a ser manejados por el Espíritu Santo para que logremos este camino de salvación. Y docilidad, porque no lo vamos a tener a la primera, sino que es un proceso. Y los frutos debemos practicar, practicar, practicar y practicar. Reconocerlos. Cada logro hay que reconocerlo. Y una vez que lo reconocemos, hay que adoptarlo. Dice la antropología que después de 21 días de hacer algo, se convierte en un hábito. Entonces, si queremos que esto se convierta en una virtud, que es un hábito positivo, tenemos que repetirlo. No porque hoy me salió muy bien cocinar una pierna de cordero, ya no vuelvo a hacerla porque tengo miedo de que no me vuelva a salir. Hay que volver a practicar, hay que volverla a hacer, hay que ver qué mejor, cómo hacerlo más rápido, cómo más agradable a los demás, etc. Y para esto, una clave fundamental que viene desde el principio son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Si se fijan, todo este camino está imbuido en esas virtudes teologales, que si decimos virtudes son cosas que hacemos que son buenas, teologales de Dios o para Dios, y necesitamos fe, necesitamos mucha esperanza, porque sabemos que este es el camino y sabemos el premio al final si perseveramos. ¿Ustedes creen que los santos nacieron santos? Pues algunos sí, sobre todo los muy pequeños, ¿verdad? Pero en su gran mayoría hubo muchos que nacieron bien torcidos. Mi santo favorito es San Agustín, por ejemplo, los dos extremos. Y la caridad, amor. No podemos entregarnos a otros si no tenemos amor. No podemos someternos a Dios para entenderlo si no hay amor. Y no podemos dar frutos si no es por amor a Dios, para el amor a los demás. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora sí, preguntas. A ver, voy a darle la primicia a Cintia. La tengo muy cerca, si no me va a tocar un golpe. Un zape. No, pues ya me lo aclaraste, ¿no? Lo que pasa es que habías puesto que los frutos se conquistan, pero ya después cuando dijiste que se trabajan como que me quedó más claro. Excelente. O sea, nada más era eso, o sea, ya como que sí hay, con la palabra de trabajarlos y a lo mejor yo, no sé si tú estás de acuerdo, yo le agregaría trabajarlos y orarlos, ¿no? O sea, como que va de la mano el trabajo junto con la oración. O sea, es una operación, es un dúo que no puede separarse entre la acción y la oración que hacemos, ¿no? Sí. Traté de ponerlo esto en un solo esquema, con todos los elementos, se los fui desglosando ahorita, pero para que lo tengan y ahí se acuerden de todo el camino. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Puedo preguntar algo? Puede, Bueno, claro nomás que sí, como señora. para que me aclaren. Es que también yo entendía los frutos también como un resultado de, por ejemplo, ahorita hablando de la paciencia, si realmente yo pido y se me concede el don del entendimiento, el don de la sabiduría, pues es muy probable que tenga ese fruto de la paciencia para poder tener ciertas
¿cómo se dice? En ciertas situaciones difíciles el poderlas manejar. Así es, así Muy bien. funciona. Si lo pedimos al revés, la paciencia sin encontrar el carisma y el don, vamos a fallar. No tenemos sustento. Excelente, Eligia. ¿Alguien más? Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar. Espero que con esto quede más claro. Les voy a mandar por el grupo con toda la trayectoria, y se ha quedado bastante tiempo para que ustedes le puedan sacar una foto o lo puedan imprimir para que cuando tengan dudas, bueno, vayan a esos detalles, ¿no? Vamos a terminar como... Ay, perdón, un comercial antes de que Ah, termine. comerciales al final. Al final todavía. Sí. ¿Mm? Está Yadira, pero sin audio y sin video. Vamos a orar, y ahorita al final tenemos 2 anuncios. Oremos todos juntos. Hemos estado aquí reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo ante la maldad y las amenazas del demonio. Suplicantes te pedimos que hagas valer tu poder sobre él. Y a ti, príncipe de la milicia celestial, por el poder que te ha sido concedido, arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos, San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Finalmente pidamos al Espíritu Santo que llene nuestra vida, que nuestra vida esté llena de Él en cada momento, en cada circunstancia. Primer comercial. Aquí al final les estoy dejando 6 gráficas, cada una con correspondencia a textos litúrgicos, a la Biblia, en donde nos pone ejemplos basados en la Escritura de todas la neumología del Espíritu Santo. Con esto yo creo que también puede ser bastante más manejable y bastante más profundo el conocimiento del propio Espíritu y cómo y dónde ha actuado. Y el segundo es de Cintia. Hola, buenas noches. Bueno, aunque ya Marco al principio de la charla agradeció a Michelle y a Yadira por haber mandado su tarea, y bueno, pues nos pusieron el ejemplo a todos. Pues no nos desanimemos cuando haya tarea de que no se dejen de conectar. Yo misma no tuve chance, pero bueno, siempre se aprende algo en las charlas, y que eso no sea motivo para no conectarnos, por el contrario, que nos motive a seguir pues en comunidad y en comunicación, que buena falta nos hace seguir al pendiente y al contacto con todos. Y lo otro que les quería